Oigan, ¿cómo es que se llama esa canción que dice como se cansó de esperar, encarcelado por narco? Ay, no, perdón, no era así y soy pésima cantando. Pero ¿saben en qué puedo ser muy buena? En contarles por qué es tan lógico ver a Pipe Bueno y a su papá apoyando a Abelardo de la Espriella. ¿Qué relación tendrían estos dos personajes con el narcotráfico? Específicamente su papá. Hoy vamos a hablar sobre este tema porque vale la pena que analicemos quién es realmente Pipe Bueno y por qué no es tan bueno como realmente nos lo quieren vender en las redes sociales. Así que hoy vamos a hablar sobre este tema, bueno, tal vez a profundidad, pero también hablaremos sobre cómo el presidente Gustavo Petro se despidió de los colombianos como presidente de la República, que si aún le queda tiempo, sí, le queda aún tiempo para pues ser presidente, le quedan unas semanas, pero hay que decirlo, la forma en la que se despidió realmente nos mueve emociones y nos hace entender qué tan grave es que una persona que no tiene la capacidad de administrar una empresa, mucho menos tiene la posibilidad lógica de administrar todo un país. Así que hoy vamos a hablar de estos dos temas e incluso vamos a hablar de una reciente encarada de Carlos Carrillo a un periodista que insiste en que Gustavo Petro es realmente el próximo presidente si Iván Cepeda llega a la presidencia de la República, lo cual no es lógico si analizamos ciertas jugadillas a continuación. Así que antes de empezar a analizar todo esto, les damos la bienvenida a Diario Político. Como siempre, les invitamos a que den like, se suscriban, comenten, compartan, hagan parte de nuestro canal de WhatsApp, el cual ubican a través del link fijado de nuestros comentarios y además, por supuesto, les invitamos a que nos sigan a través de nuestras diferentes redes sociales como @diariopolítico_col y @casimillennial.co. Esto a través de Instagram, TikTok y Facebook. Ahora sí, analicemos, entendamos y cuestionemos qué fue lo que recientemente estos cantantes de la música popular han dicho para apoyar al tigre Abelardo de la Espriella. Por temas de derechos de autor vamos a adelantar esto un poco, pero escuchen y vean esto. Estamos firmes por la patria. El hombre que ven al lado de Pipe Bueno es Dagoberto Giraldo alias Percherón, pero no es ningún desconocido para el artista, es su padre. En febrero de 2009 fue detenido en Estados Unidos en el aeropuerto internacional Dulles y terminó siendo procesado por narcotráfico y manipulación de testigos. De hecho, el mismo artista dijo que amaba a su papá con sus pecados, defectos y virtudes cuando se enteró que había sido detenido, condenado y que pasaría sus días en una cárcel de Filadelfia sin la posibilidad de verlo, ya que los gringos le habían cancelado la visa. A Giraldo se le señaló de ser socio de Nicolás Bergonzoli, conocido en las AUC como Don Julián, quien había sido mano derecha del narcotraficante del cartel de Cali, Hermer Pacho Herrera y Los Castaño. Oigan, ¿no les suena muy curioso ver qué tan lógico es de verdad que estos cantantes de la música popular, específicamente Pipe Bueno, apoyen a Abelardo de la Espriella? Pues a fin de cuentas su papá tiene vínculos con las AUC. Esto según lo que nos están narrando en este video. Así que sigamos analizando esto y en un momento lo profundizaremos con una investigación, si no estoy mal, desde el 2012 de Vorágine. Así que continuemos. Bergonzoli terminó extraditado a los Estados Unidos en el 2000 por cargos de narcotráfico. Por su parte, el padre de Pipe Bueno había creado lazos con Ramiro Cuco Banoy, creador del bloque minero de las AUC en Tarazá, a quien en octubre de 2009 la Corte Federal del Sur de la Florida condenó a 24 años por tráfico y lavado de activos. Un tercer hombre con el que se asociaba a Percherón era Carlos Mario Aguilar Echeverry, alias Rogelio, miembro de la oficina de Envigado y vinculado a los Pepes. En fin, según las dos orillas, Dagoberto terminó extraditado a la cárcel de Filadelfia, pero antes de viajar hizo lo posible para que su hijo Andrés Felipe Giraldo Bueno fuera una estrella. En los primeros 6 meses del 2008 era uno de los cantantes más exitosos de la música popular, que cobraba hasta 30 millones por presentación, y hay quienes dicen que su papá le invirtió 300 millones y así produjo su primer disco en el 2008 cuando apenas tenía 16 años. A veces Pipe viajaba con todo su staff solo a comprar ropa para los conciertos y videos, costosa indumentaria que financiaba su papá, pero mientras la fama del muchacho crecía, Dagoberto se reunía con gente oscura. Uno de esos personajes fue Alexander Alberto Bulavides, quien fue detenido en septiembre de 2008 en una discoteca en Medellín.
En 2024, Vorágine publicó un artículo titulado Papá de Pipe Bueno lideraría una red sicarial y de narcotráfico. Allí se menciona que la fiscalía recibió información de la Embajada de Estados Unidos con graves señalamientos contra Dagoberto Giraldo, pues según los documentos, este lideraba una red de tráfico y tendría sicarios a su servicio. Por esto, el 15 de enero de 2024, Cofradía publicó este video. La fiscalía involucra al padre de Pipe Bueno en el asesinato del hijo de un antiguo cabecilla de la oficina de Envigado, que ya también fue asesinado, llamado Luis Fernando Castaño Alzate, alias Botija. Lo que se dice es que en ese entramado estaban ofreciendo al menos 300 millones de pesos para que asesinaran al hijo de alias Botija, para que él no buscara venganza por el asesinato de su padre, en el que presuntamente estaba involucrado el padre de Pipe Bueno, alias Percherón. Esto recrea toda una novela sicarial de venganza, de dominancia y de música carrilera, en el que el padre de uno de los cantantes más reconocidos del país en ese género está presuntamente involucrado. Pues bien, hoy con mucho orgullo Semana publicó que cantantes de música popular apoyan a Abelardo de la Espiella para la segunda vuelta, y entre ellos se observa a Pipe Bueno. Me vale madre, ya casi un año y conmigo no han podido. Profesional, muy familiar y bendecido, y como Colombia hoy me quieres tan ardido. Bueno, este es el show que estamos viendo en redes sociales. Les había dicho que el siguiente artículo era del 2014. Efectivamente, como lo dicen dentro de X, dentro de ese video que acabamos de escuchar y ver, es del 2024, lo cual también nos hace entender que esta historia no solamente tiene que ver con lo que sucedió en 2009, sino que incluso ya en la actualidad nos hace entender que el papá de Pipe Bueno no es que sea muy bueno. En la publicación dice, efectivamente, papá de Pipe Bueno lideraría una red sicarial y de narcotráfico. La fiscalía recibió información de la Embajada de Estados Unidos con graves señalamientos contra Dagoberto Giraldo, padre del reconocido cantante. Según los documentos, Giraldo lidera una red de narcotráfico y de cocaína, red de narcotráfico de cocaína, y tendría sicarios a su servicio. Alias Percherón, como ha sido conocido en el mundo del crimen, ya pagó una pena en Estados Unidos, que anteriormente ya lo habíamos escuchado. ¿Qué dice además? Un cadáver con marcas en el cuello y cubierto con una sábana roja apareció en una estrecha carretera rodeada de vegetación en Medellín el 12 de noviembre de 2021. Los forenses que llegaron al lugar hacia las 10 de la mañana concluyeron que se trataba de Víctor Hugo Castaño Vélez y que murió por estrangulamiento. Los medios se reseñaron que se trataba del hijo de Luis Fernando Castaño Alzate, un cabecilla de la mafiosa oficina de Envigado. Este último, conocido en las organizaciones criminales como Botija, fue acribillado por 2 sicarios en 2018 mientras manejaba una camioneta por el Poblado, en la misma ciudad. Ambos hechos, según la fiscalía, habrían sido ordenados por la misma persona, Dagoberto Giraldo Pérez, conocido como Percherón y papá del cantante de música popular Pipe Bueno. En medio de la investigación por el homicidio de Víctor Hugo, apareció una fuente no formal, una persona con información del caso a la que la fiscalía le protegió la identidad. Un documento judicial conocido por Vorágine en el marco del proyecto Narcofiles, fechado el 31 de marzo de 2022, cita a partes de la declaración del informante. Según su versión, Víctor Hugo se iba a reunir el día de su asesinato con un sicario conocido como el Flaco. La relación entre los dos, según contó el informante, venía desde antes. Esto es lo que dice, ¿no? Abro cita. Sé que Víctor en varias ocasiones fue a la casa de él o a su oficina para temas de venganzas, cobros y organizar cosas de homicidios. Cierro cita. Esto fue lo que aseguró. La fuente dijo que el Flaco mató a Víctor después de ganarse su confianza, debido a que había mafiosos ofreciendo 300 millones por el asesinato. Y acá, efectivamente, con este tipo de pruebas entendemos quién es realmente Pipe Bueno con base en lo que sucede con su papá. Porque no es un papá cualquiera y Pipe Bueno al parecer no es tan bueno. Y por eso entendemos que esto esté sucediendo en este momento. Que veamos a los de la música popular, estos de la supuesta música popular, la música del pueblo, pues apoyando a una persona que habría defendido mafiosos en los últimos años. Lo cual también resulta muy triste. Pero vayámonos a otras noticias un poco más agradables, un tanto nostálgicas, hay que decirlo, pero también agradables. Lo que realmente sucedió hace 3 días en Cali
es realmente nostálgico, hay que decirlo, y es que así como lo van a ver a continuación, se despidió el presidente Gustavo Petro en Cali, Valle del Cauca. Y por eso el domingo invito a reflexionar y a votar por la vida y la libertad. Siempre, siempre y siempre, por la vida y la libertad. Siempre, siempre y siempre, por la vida y la libertad. Siempre, siempre y siempre, ¡viva Colombia, país de la belleza! Les habló Gustavo Petro y fui su presidente con mucho honor. Bueno, acá ya lo vemos tirando el pasito atrevido en Cali, como buen rolo pues se intenta defender, y lo que dice la publicación directamente es: se le quebró la voz al presidente al despedirse, se me aguaron los ojos y todo, el presidente que dignificó a su pueblo, gracias Gustavo Petro, lo quiero mucho. Y así es como vemos como todo lo que se pudo lograr. Hay mucho por cuestionar, en definitiva sí, hay mucho por cuestionar del gobierno nacional actual, que le faltan semanas para acabarse, pero hay que analizar a profundidad si es que verdaderamente el gobierno de Abelardo de la Espriella es popular, no porque tenga el apoyo de cantantes de la supuesta música popular en Colombia, sino porque realmente necesitamos unos próximos 4 años en donde todo lo bueno que realizó el gobierno nacional actual lo puedan continuar e incluso lo puedan mejorar, pero que esto sea una realidad resulta difícil. Entonces yo creo que la invitación, como la hace el mismo presidente, es esta. Como ustedes lo pueden escuchar, ahora sí, por acá. Invito a reflexionar y a votar por la vida y la libertad. Siempre, siempre y siempre. Y sí, por un momento se le aguaron los ojos, eso también lo evidenciamos bastante, es muy notable que esto debería llenarnos de emoción y lo que va a suceder mañana debería llenarnos también de coherencia. Si realmente queremos que este tipo de personas, como el papá de Pipe Bueno, lleguen a tener algún tipo de poder a través de Abelardo de la Espriella como presidente, o si queremos algo diferente, algo en donde los narcotraficantes, que en su momento fueron tan polémicos, pues por fin, al parecer, pues puedan tener... todo un país pueda tener memoria, que no olviden quién es el papá de Pipe Bueno y por qué estaría apoyando al tigre defensor de mafiosos, Abelardo de la Espriella. Por otro lado, hace unos minutos, al empezar este video, les había hablado sobre una encarada en donde Carlos Carrillo habló con Beto, no Beto Coral, otro periodista llamado Beto. Y en este espacio, el periodista, tal vez a propósito, tal vez sí, tal vez no nos consta, pues llegaba a... Sí, ¿cómo decirlo sin que suene tan crudo? Llegaba a insistir en que supuestamente si llega Iván Cepeda a la presidencia, el que va a ocupar realmente el cargo bajo todas sus funciones es el presidente actual, Gustavo Petro. En este espacio, Carlos Carrillo aprovecha para desmentir esa posibilidad. ¿Cómo lo hace? Con base en los hechos. No es simplemente como lo hacen muchos abelardistas defendiendo a su Mesías Moisés Abelardo de la Espriella con unos argumentos rebuscados, sino que en este caso Carlos Carrillo se basa en los hechos. Hoy vamos a finalizar este video con una reflexión con base en lo que van a escuchar a continuación, que nos demuestra cómo los periodistas a veces, en vez de cuestionar el poder, llegan a dañar el poder a través de sus narrativas, y eso llega en parte a suceder con lo que van a escuchar a continuación. En la publicación dice lo siguiente: el relato periodístico de que Iván Cepeda es un Petro en cuerpo ajeno debe combatirse. Gratitud con Petro por lo mucho que ha hecho. Pero Iván tiene una historia política propia, unas formas propias y gobernará con su sello propio. Y esto haciendo alusión a esto que van a escuchar y ver a continuación. Ojo y oreja a esto. Pero es que no tendría por qué un candidato como Iván Cepeda, que es un hombre pro, que es un hombre sin mácula, pagar ese precio político.
No tendría por qué pagarlo. Pero lo está pagando por Claro, ser pero el candidato de Petro. Él no es el candidato de Petro, él es el candidato de la izquierda. Y realmente la afirmación de este personaje es gravísima, porque el hablar del candidato de Petro es realmente una afirmación que requiere muchos argumentos, argumentos que no lanza, simplemente lanza ese comentario, ni siquiera es una pregunta, lanza el comentario. Mácula, pagar ese precio político. No tendría por qué pagarlo. Pero lo está pagando por Claro, ser pero el candidato de Petro. Él no es el candidato de Petro, él es el candidato de la izquierda. Y la izquierda es más que Petro. Y tiene que ser más que Petro. Porque si nuestro movimiento político, si nuestra búsqueda de cambiar el país se limita a un individuo, pues nunca vamos a cambiar el país. Porque los individuos somos frágiles. Los seres humanos, Beto, desde que nacemos estamos en proceso de putrefacción. Nosotros comenzamos a morir desde el primer respiro. Pero entonces, ¿por qué Somos él impermanentes, pero- somos imperfectos, pero somos entonces- incompletos. Pero entonces, ¿por qué él dejó que fuera Petro el que manejara la campaña? ¿O así se vio desde afuera? Pues yo no creo que eso haya sido así, porque si Petro hubiera manejado la campaña, pues Benedetti estaría en la campaña. Y Benedetti no está en la campaña. No, es que usted Ve. me dice Benedetti no está y uno cómo saber si no está Yo realmente. le digo que Benedetti no está. ¿Mm? Benedetti no está en la campaña. Y Esas Roy, alianzas tampoco. y Esas alianzas y Daniel Quintero. tampoco está. Daniel Quintero está de funcionario haciéndonos perder votos en Antioquia. Y es que es cierto, realmente Ya, Pero es que incluso el nombramiento como funcionario público de Quintero no es estratégico para que en Antioquia se puedan conseguir votos. ¿Por qué? Obviamente porque en su momento cuando Daniel Quintero fue alcalde de Medellín no quedó como uno de los mejores alcaldes en la historia reciente de la capital antioqueña, sino que por el contrario fue bastante cuestionado. Tengo mucho por decir, si les soy muy franca, sobre la forma en la que este periodista cuestiona esto, porque realmente acá lo que está haciendo no es entrevistar, sino insistir en una narrativa que si no tiene pruebas de cómo sustentar, lo que está haciendo es debatir, no está entrevistando. Que si el podcast quiere debatir, por supuesto, acá no estamos discutiendo nada relacionado con un debate, pero si es que este personaje que ustedes ven por acá pretendía realmente pues entrevistar a Carlos Carrillo, en su momento director general pues de la UNGRD, no lo hizo. Lo que hizo fue insistir en una narrativa que incluso a través de la publicación de Carrillo pues quiere desmentir esa narrativa. Sobre cómo menciona esto, pues nos habla de un supuesto relato periodístico, lo cual es gravísimo, de que supuestamente Iván Cepeda pues es otro Petro, lo cual también nos demuestra que el personificar, como lo dice el mismo Carlos Carrillo, una candidatura completa en una sola persona, pues es gravísimo. A fin de cuentas, cada 4 años no solo se elige un presidente, sino que se elige, por lo menos en imagen, a una fórmula vicepresidencial. Posteriormente, cuando gana esa candidatura con fórmula, pues vemos que gana toda una cantidad tremenda de gente para poder estar, por ejemplo, en el gabinete ministerial. Entonces, esta narrativa que utiliza este periodista, si es que es periodista, pues es bastante triste porque lo que está haciendo es debatir. Obviamente, el periodismo de militancia permite, este mismo periodismo, pues permite analizar cada vez más y de una manera un poco más crítica. Eso hay que decirlo. Pero si es que este periodista, reitero, pretendía, pues, entrevistar, no lo hizo. Y acá afortunadamente vimos a un Carlos Carrillo que ya en muchas ocasiones ha hablado desde el respeto, pues justamente desde el respeto desmintió esta narrativa que tanto intentó pues ponderar este periodista. Pero bueno, cuéntenos ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto, qué opinan del papá de Pipe Bueno, qué opinan incluso del presidente Gustavo Petro, su despedida en Cali, que yo creo que a quien no le mueve emociones, sean buenas o malas, es porque no tiene emociones y no le gusta su país. Pero bueno, cuéntenos ustedes en los comentarios qué opinan sobre todo esto. Gracias por quedarse hasta el final de este video. Se vienen unas elecciones muy densas, así que estén muy pendientes también de lo que se avecina el día de mañana. Esperamos, por lo menos a través de las redes sociales de Diario Político, comunicarles qué es lo que va pasando boletín tras boletín.
esperando que se pueda. Entonces por allá les esperamos. Recuerden como @diariopolítico_col nos encuentran en Instagram, Facebook y TikTok, así como en mis redes sociales que ustedes las ven por acá como casimillennial.co. Y bueno, un abrazo bien informado para todas y todos ustedes. Por favor, voten bien, voten con conciencia y voten con empatía, que es lo que más necesitamos. Ahora sí, un abracito bien informado para todas y todos ustedes. Nos vemos, leemos y escuchamos pronto. Chao, chao.